Chicos y chicas, bienvenidos a esta noche. Qué bueno que haya gente nueva. Realmente, para los que no me conocen, mi nombre es Rafael Villarreal, soy Senior Software Engineer en VIC. VIC es una plataforma de audiolibros y de podcast, una plataforma mexicana que ya lleva buen tiempo en el mercado. Yo soy el encargado de la parte de liderar toda la parte mobile, tanto para Android como para iOS. Llevo ya un buen tiempo, aproximadamente unos 8 años, trabajando en la industria de la tecnología, tanto como en diferentes tipos de empresas, en diferentes startups, etcétera, etcétera. Pero luego, después hablamos de eso. Me alegra mucho de verdad verlos aquí, que haya tanta gente joven, gente nueva, gente que no conozca el Meetup, porque, dato curioso, yo fui de las primeras personas que empezamos el Meetup en la ciudad de Barranquilla hace ya aproximadamente, hace más de 4 o 5 años, cuando éramos solamente 2 personas organizando esto. Luego, por diversas razones, cambió de organizador y ahora está en las mejores manos posibles. Para mí esta es la mejor organización que ha tenido el Meetup en mucho tiempo. Pero bueno, sin hablar tanta cháchara, quiero empezar tocando este tema: construye, prueba y despliega con GitHub Action. ¿Alguna vez alguien ha, como para tantear el terreno, alguna vez alguien ha escuchado acerca de qué es GitHub Actions? ¿Saben un poco respecto del concepto de CI/CD? No sé si alguien me levanta la mano, ¿sabe lo que es CI/CD? Uno por acá, nada. Dos, listo, muy pocos. Tres, listo, perfecto. Está excelente porque se lo voy a explicar con plastilina y lo vamos a ver desde una perspectiva un poco distinta. No quiero que lo veamos como una especie de tutorial. ¿Qué significa eso? Que yo sé que en este momento ustedes están esperando que yo empiece a hablar a explicar específicamente cómo es la herramienta, cómo se hace, cómo funciona, etcétera, etcétera. Pero no quiero empezar por ahí. Quiero empezar desde una perspectiva un poco distinta y quiero empezar hablando de problemas. ¿Por qué empezar a hablar de problemas? Porque para que el hombre inventara la rueda, se tuvo primero que enfrentar con el problema de transportar algo o de mover algo de un punto A a un punto B. ¿Qué significa eso? Que nosotros como ingenieros, estudiantes, programadores, personas inteligentes y un poquito más lógicas que somos, no podemos empezar llegar a la loca a utilizar una herramienta porque sí. Primero tenemos que analizar el problema, realmente el problema que nosotros queremos solucionar. Entonces, hay una manera escrita que a mí me gusta una frase que a mí me gusta mucho leer y que siempre la recuerdo, es la ley de Quitling. La ley de Quitling dice: if you write a problem down and clearly, que básicamente significa, si tú escribes un problema claro y específicamente, ya tú has solucionado la mitad de ese problema. Entonces, volviendo aquí al tema, quiero empezar a hablar un poco de los problemas con los cuales nosotros como programadores, ingenieros, estudiantes nos enfrentamos en nuestro día a día, que merecen la pena utilizar una herramienta como GitHub Actions y de la cual vamos a hablar en el futuro. Listo. Uno de los primeros problemas que nosotros siempre nos encontramos, y hago énfasis en el hecho del problema, es que tenemos muchas veces y en repetidas ocasiones que compilar y probar el código de manera manual, después de cada cambio o de cada vez que queremos introducir un cambio a una nueva versión de nuestras aplicaciones o del proyecto, de la página, de React, de mobile, lo que sea que nosotros estemos haciendo en ese momento. Lo cual eso requiere demasiado tiempo y es propenso a errores. Si alguno trabaja aquí con frontend, con JavaScript o con Node, creo que reconocerán un poco estos dos comandos, yarn-lint y yarn-test. ¿Alguno lo reconoce? ¿Alguien levanta la mano, lo reconoce? Bueno, algunos, listo, perfecto. Bueno, básicamente son comandos que nos permiten validar la sintaxis de nuestro código y probar o ejecutar pruebas unitarias en nuestro código. A medida que empiecen a aprender y que empiecen a avanzar en este mundo del desarrollo, se van a tener que dar cuenta o se van a dar cuenta que en repetidas ocasiones van a tener que ejecutar estos comandos una y otra y otra. Y al principio es chévere, realmente, al principio es bacano porque no, que listo, termino y nosotros vemos los colorcitos en la terminal y que esto y que lo otro. Pero a medida que van cogiendo experiencia, va pasando el tiempo, se dan cuenta de que esto no es eficiente, ¿cierto? Esto realmente no es eficiente y, como les comenté anteriormente, toma mucho tiempo. Entonces, otro de los problemas que siempre nosotros tenemos, aparte de tener que modificar y de probar el código una y otra vez de manera manual, es que hay una incertidumbre si los cambios de código que nosotros introdujimos en ese momento son nuevos,
esos cambios de código que introdujimos, cuál ejecutó un error o cuál causó un error. Si lo que nosotros hicimos ahora o si lo que hicimos recientemente. Entonces, pasa algo y es que listo, tenemos una versión de nuestra aplicación que funciona bien. Listo, y el día de hoy lanzamos una nueva versión, lanzamos una nueva funcionalidad y empieza a fallar la aplicación, la página web, el frontend en React o el backend en Node. Hay una incertidumbre en este momento porque todo lo estamos haciendo manual y no sabemos específicamente qué fue lo que dañó nuestro código y en qué momento ocurrió eso. Si ocurrió hace una semana y apenas nos estamos dando cuenta o si ocurrió hace un momentico. Entonces, ya llevamos dos problemas que se nos presentan en el flujo de trabajo de construcción de una aplicación, ya sea web, backend o móvil. La primera, vuelvo y recapitulo, tener que ejecutar tareas manuales de manera automática. La segunda, y es que no sabemos en qué momento metimos un error al código. Y ahí quiero llevarlos también al tercer problema. Hay muchos problemas realmente, pero a estos tres son de los principales que ustedes se van a encontrar cuando empiecen a ganar mucho más experiencia y empiecen a aumentar la cantidad de proyectos en los cuales trabajan. Y es que tener que desplegar el código manualmente en varios ambientes. ¿Qué significa esto? Y es que si yo tengo un proyecto, ya sea web o mobile, yo tengo que lanzarlo a un ambiente de pruebas y tengo que hacerlo manualmente. Tengo que abrir mi computador, tengo que escribir los comandos en la terminal, esperar a que no ocurra ningún error y exitosamente empezar a probar. Si todo está bien después de que se generan las pruebas, pasamos a tomar ese mismo proceso, pero ahora para un ambiente de producción. Es decir, ya para un dominio específico donde otras personas pueden acceder a ese proyecto en Internet o en la tienda en la cual nosotros estemos. Entonces, ¿por qué esto es un problema? Porque básicamente estamos ejecutando de manera manual procesos que pueden ser automatizados y procesos que pueden ser propensos a errores. Entonces, todo el tiempo con cada versión tenemos que estar listos. Vamos a mandarlo a desarrollo, si está todo ok, mandamos a producción. Y una, y otra, y otra, y otra vez. Y no porque sea tedioso o porque nos aburramos de hacerlo vale la pena solucionarlo, sino por el hecho de que el tiempo de nosotros es muy valioso y deberíamos estarlo enfocando en cosas que realmente aporten valor al usuario final. No todo el tiempo tenemos que estar buscando la manera de optimizar procesos. Y quiero pasar quería comentarles una frase que me dijo un mentor un día, que a mí realmente me ha marcado mucho y siempre la llevo conmigo, y es que el error más grande de los ingenieros inteligentes es tratar de optimizar procesos que no deberían existir. ¿Qué significa eso? Que nosotros como programadores siempre queremos hacer lo mejor de un proceso, vamos a mejorarlo, a mejorarlo, a mejorarlo, cuando la realidad es que muchos de esos procesos ni siquiera deberían existir, ni siquiera deberíamos estar haciendo muchas de las cosas que hacemos por creer por alimentar nuestro ego al sentir que lo estamos optimizando y lo estamos mejorando. ¿Y por qué digo eso? Porque quiero pasar a esta parte donde dice, ¿realmente vale la pena solucionar estos problemas? Porque es que nosotros en nuestro flujo de trabajo como programadores, como ingenieros, como creativos, como diseñadores, no sé, si estamos haciendo impresión 3D, si estamos utilizando Blender, si estamos utilizando cualquiera, ¿cierto? Sea lo que sea que estamos utilizando, siempre nos vamos a enfrentar con inconvenientes o con cosas que realmente nos molestan en ese flujo de trabajo. Y aquí llega la pregunta. ¿Vale la pena solucionar esos problemas que mencioné anteriormente y que se nos presentan? ¿Y por qué digo si vale la pena? Uno diría, no, sí, pues si se me presenta un problema, yo debería solucionarlo enseguida para que dé fruto mi trabajo, para poder seguir avanzando con mi trabajo. Y realmente es que no. ¿Por qué? Hay un framework que a mí me gusta utilizar mucho, y ustedes dirán, no, este man está hablando es como de superación personal, y yo no sé qué vaina, una vaina toda rara, pero ya se van a dar cuenta por qué esto tiene sentido, por qué realmente hace sentido para el flujo de trabajo de nosotros como ingenieros, programadores, creativos, etcétera, etcétera. Y es lo siguiente. Hay un framework que yo utilizo mucho, no solamente para solucionar problemas que se le presentan en los proyectos en los cuales trabajo, porque ustedes se van a dar cuenta, el día si llegan a trabajar en una startup, en una empresa o en un proyecto de ustedes a nivel académico, van a ver un montón de chicharrones, un montón de bugs, un montón de problemas que ustedes quieren solucionar, pero no tienen tiempo para solucionar todo. ¿Cómo ustedes toman la decisión de utilizar una herramienta que solucione eso? Yo utilizo este framework que sirve tanto para cosas en mi vida como para proyectos en los cuales trabajo. Y es, número uno, qué tan doloroso
es un problema que estamos teniendo, realmente es algo que duele y vale la pena solucionar, o sea, realmente eso me duele mucho. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. El hecho de yo tener que desplegar código, ¿es un dolor o no es un dolor para la empresa? Yo voy a responderme a mí mismo y decir que sí es un dolor, porque si no desplegamos nuevas actualizaciones de nuestro código, pues la empresa quiebra, los usuarios se enojan, no compran, no pagan la suscripción, no utilizan el producto y paila, listo. Entonces, aquí va el segundo punto, la frecuencia. Y esto quiero hacer énfasis en la frecuencia, porque puede ser un dolor muy doloroso, valga la redundancia, pero si se me presenta una vez al año, realmente vale la pena que yo invierta tiempo solucionando ese problema. Pero si es un dolor altamente doloroso, valga la redundancia, un problema altamente doloroso que se me presenta constantemente a lo largo del día, ahí ya va ganando un poco más de puntaje en si vale o no vale la pena solucionarlo. Entonces, el último, cantidad de pasos. Y es que si yo tengo una serie alta, una cantidad alta de pasos que se me presentan constantemente de un dolor altamente fuerte o altamente incómodo, ya empieza a sumar puntos de ese problema que vale la pena solucionar como problema, valga la redundancia. Entonces, si yo tengo un problema que no es doloroso, que no se me presenta frecuentemente, cuya cantidad de pasos es baja, realmente no vale la pena yo invertir mi tiempo en eso. Por eso les preguntaba, por eso les decía anteriormente, el error más grande de los ingenieros inteligentes es tratar de optimizar procesos que no deberían existir. Entonces, ya habiendo utilizado yo el framework me he hecho estas preguntas para decidir si vale o no vale la pena solucionar el problema, ya ahí es donde yo tomo la decisión de solucionarlo. Entonces, volvamos al tema, ya hablamos un montón de cháchara y quiero entrar un poco más en materia de cómo realmente funciona la herramienta de la cual vamos a estar hablando el día de hoy. GitHub Actions es una herramienta que sacó GitHub que se utiliza especialmente para solucionar los problemas de los cuales nosotros hablamos en el principio de la charla, de los cuales les comenté al principio, y es tener que automatizar tareas de manera repetitiva, tener que desplegar código a diferentes ambientes, tener que entender lo que es la parte de integración continua, etcétera, etcétera. Entonces, GitHub Actions fue especialmente diseñada. Hay muchas herramientas, pero GitHub realmente es una de mis favoritas. GitHub Actions es una de mis favoritas. Número uno, porque está integrada con GitHub, que es la plataforma de almacenamiento de código que utilizo principalmente. Número dos, porque es extremadamente fácil de utilizar. Hay muchas más. GitLab tiene la suya, Bitbucket tiene la suya, existe Jenkins, existen muchas más que luego les voy a mostrar un poquito, se las voy a nombrar. Pero GitHub para mí es como ese one-on-one o ese 101 o la mejor manera de poder empezar a utilizar herramientas para automatizar tareas, desplegar código, probar código y hacer integración continua. Ya les voy a comentar específicamente qué es integración continua. Entonces, todos estos problemas que hablamos anteriormente merecen la pena ser solucionados y aquí tenemos la herramienta perfecta para solucionar ese problema. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo primero es que GitHub Actions tiene una funcionalidad en la cual automatiza la compilación del código, las pruebas y otro montón de tareas repetitivas, garantizando una coherencia y ahorrándonos mucho tiempo. ¿Qué significa? Que el hecho de nosotros tener que estar entrando a nuestra terminal y con cada cambio que queremos lanzar, tenemos que estar ejecutando yarn list, yarn test, yarn build, una y otra vez, realmente ya no tenemos que hacerlo si estamos integrando GitHub Actions. Solamente nosotros tenemos que mandar nuestro código al repositorio, que probablemente muchos aquí ya lo hayan conocido, y es git commit, git push, y GitHub Actions se encarga de probar si tu código está bien y probar si tu código cumple con las características que tú mismo definiste para ese proyecto en específico. Como si tú tuvieras un asistente personal que se encargue de las tareas aburridas y tú solamente te encargas de escribir el código divertido, algo así. Entonces, la siguiente es que GitHub Actions ejecuta pruebas automatizadas en cada envío de código, como les comenté, brindando retroalimentación inmediata sobre la calidad del código e identificando problemas en las primeras etapas del proceso de desarrollo. ¿Esto cómo se llama? Se llama Continuous Integration. ¿Qué significa? Recuerden el segundo problema del que hablamos, que existe una
incertidumbre en que yo no sé qué parte de mi código metió un nuevo error o si esto que hice dañó lo que hice la semana pasada o si es un error que ya vengo acarreando, pero que hasta ahora es que me doy cuenta. GitHub Actions enseguida analiza todo el código y te dice, hey, esto que tienes en este archivo, en esta línea, está dando un error. No es algo que tú tocaste, pero esto que hiciste actualmente está entrando en conflicto con esto otro que estuviste haciendo la semana pasada. Y ojo, y no tienen ustedes que venir y debuguear todo el código para poder encontrar eso. GitHub Actions es una herramienta que está configurada para poder analizar y ejecutar todas las pruebas de nuestro código en ese momento. Y tercera solución o tercera característica que tiene GitHub Actions, que hacen referencia a los tres problemas de los cuales hablamos en el principio, es que GitHub Actions automatiza el proceso de implementación, garantizando que el código se implemente de manera consistente en diferentes ambientes, como ambiente de desarrollo, ambiente de producción, ambiente de test, de staging, como le quieran llamar. ¿Qué significa esto? Y es que yo puedo básicamente ejecutar mi comando de git push y GitHub Actions se va a encargar de hacer todo lo necesario para probar el código, para analizar que el código cumpla con las características necesarias, para tomar mi código y publicarlo en un servidor en internet y que quede accesible para los miembros de mi equipo, ya sea en un ambiente de desarrollo o para el público en general en un ambiente de producción, en un dominio.com, etcétera, etcétera. En los años anteriores nos tocaba literalmente venir y escribir comandos bash y tener que ejecutar todo eso de manera manual y tener que generar todos los scripts, archivos SH, etcétera, etcétera. Ahora GitHub Actions nos ayuda a poder automatizar todo ese proceso y que nosotros nos enfoquemos e invirtamos nuestro tiempo en añadir funcionalidades valiosas para nuestros usuarios y también para nuestro equipo. Entonces, no sé si hasta este punto alguien tiene alguna duda, pregunta, antes de empezar a explicar un poquito más cómo funciona la herramienta en detalle, o estamos bien hasta ahí. ¿Ok? ¿Vamos entendiendo? Perfecto, listo. Si alguien no entiende, me levanta la mano o algo hacemos ahorita. Entonces, quiero hablar un poco de los componentes claves de esta herramienta, componentes claves de GitHub Actions. Y por qué considero que es una herramienta muy fácil de utilizar, una herramienta muy chévere, muy intuitiva y la perfecta para poder empezar a utilizar eso. ¿Y por qué quiero hablarles de esto? Porque pasa algo y es que muchas veces cuando uno está empezando, uno ve este tipo de procesos como de integración continua, continuous integration, continuous delivery, como algo muy lejano que solamente lo hacen la gente súper experta que trabaja en muchos equipos, cuando la realidad es otra. La realidad es que nosotros podemos empezar a implementar este tipo de herramientas estemos nosotros solos en un proyecto o estemos en conjunto, sea un proyecto pequeño o sea un proyecto mucho más grande. Y esta herramienta nos permite poder hacerlo, o proyectos educativos inclusive. Y aquí quiero hablar un poco de los componentes de la herramienta. Antes de mostrarles directamente cómo se utiliza, preparé un poquito este gráfico que nos muestra básicamente cómo funciona. GitHub Action está conformada por workflows. Workflows son básicamente el conjunto de componentes que tiene GitHub Actions y que lo hacen funcionar. Sé que suena muy generalista, pero ya se los voy a explicar específicamente qué es lo que hace cada uno de los componentes y cómo los pueden utilizar y para qué los pueden utilizar. Lo primero que tenemos nosotros en GitHub Actions es un evento. Y en inglés se le llama Trigger Event. Si ustedes entran a la documentación de GitHub Actions, van a ver que es un Event Trigger o Trigger Event. Que es básicamente un evento. Cualquier cosa que nosotros configuremos para que active nuestro proceso de integración, nuestra herramienta de GitHub Actions. Entonces, ¿cuál puede ser ese evento? Puede ser un push, puede ser un merge o puede ser un pull request. ¿Qué significa? Que cada vez que nosotros hagamos git commit y git push, GitHub Actions se va a activar si nosotros lo configuramos de esa manera. Cada vez que hagamos un pull request, por ejemplo, en un equipo donde yo estuve, se utilizaba mucho de que cada pull request que se lanzaba tenía que cumplir con ciertas características del código. Si no cumple con esas características, pues la persona encargada ni siquiera revisa ese pull request, simplemente se cierra automáticamente y se dice que tienes que volver a enviarlo que cumpla con las características que se está pidiendo. Y así no se pierde el tiempo de la otra persona revisando algo que no va a aceptar al final. Entonces, primero tenemos nuestro trigger event y puede ser un push, puede ser un merge o puede ser un pull request. En la documentación ahorita vamos a ver muchas más de estos trigger events. Los siguientes son los runners. ¿Qué son los runners?
básicamente son los ambientes en los cuales esta acción corre. Nosotros, así como entramos a la terminal y corremos todo localmente en un ambiente, ya sea en Windows, en Mac o en Linux, asimismo GitHub Actions provee runners, que son ambientes en los cuales estos procesos van a ser ejecutados. Entonces, aparte del runner, si quieres ahí lo apagas, aparte del runner también tenemos el job, ¿cierto? ¿Qué es básicamente el job? Es el trabajo que nosotros le estamos pidiendo a GitHub Actions que haga. O sea, que publique, pruebe, compile nuestro código y nuestro proyecto. ¿Qué son los steps? También cada runner tiene uno o más jobs. Cada job tiene uno o más steps. ¿Qué son los steps? Básicamente son tareas que nosotros, paso a paso, que nosotros le especificamos y configuramos para la herramienta, en la cual nosotros le especificamos qué es lo que nosotros queremos que haga. No, mira, compílame aquí, aquí me publicas, aquí me validas que el linter esté bien, aquí me validas que esto esté bien, etcétera, etcétera. Son varios pasos. Entonces, y las actions son básicamente las unidades reusables que ejecutan una tarea. Un ejemplo de eso es probar el código a través del comando yarn test de Node.js, que posteriormente podemos ver e indagar un poquito más en eso. Entonces, todo este gráfico habla de manera teórica cómo funciona GitHub Actions en acción, pero ¿cómo se ve realmente eso? GitHub Actions a la final del día es un archivo que nosotros, se los voy a mostrar aquí un poquito más adelante. No, mentira. Es un archivo de tipo YAML que nosotros tenemos en nuestro proyecto. Nosotros creamos un archivo .yml en nuestro proyecto. Ahora les voy a decir específicamente dónde lo ponemos, que tiene un nombre, que tiene un trigger y que tiene un job. Este es un archivo básico de GitHub Actions. Básicamente, como les comentaba, es un archivo YML que se va a ejecutar cuando yo le haga push a este proyecto. Entonces, y tiene este job en específico. El job es el trabajo que nosotros le pedimos. En este caso, el job tiene un nombre que es check bat version, que es básicamente validar la versión de un bat para un proyecto en específico. Pero no se preocupen si no entienden qué significa eso. Traten un poco de seguir la lógica de los runners, los jobs que ejecutan ciertas tareas. Eso en específico, de manera general, es lo que ustedes van a poder utilizar y adaptar para cualquier tipo de proyecto en el que ustedes estén trabajando. Entonces, cuando yo hago un push a este repositorio, el trabajo se me va a ejecutar en Ubuntu. Si se dan cuenta, ven donde dice runs on Ubuntu. Se me va a ejecutar en la última versión de Ubuntu y me va a ejecutar estos pasos en específico. Por ejemplo, aquí en específico, y esto fue una recomendación aquí de Jesús, y es que este uses es una palabra reservada de GitHub Actions que básicamente nos permite utilizar acciones o workflows que otra persona haya utilizado. Así como nosotros instalamos librerías en NPM, también podemos utilizar workflows que otra persona haya hecho para nosotros implementarlas en nuestro proyecto. Por ejemplo, estas dos de aquí son muy importantes y yo sé que si trabajan con proyectos de JavaScript las van a ver una y otra vez. La primera significa la que dice actions/checkout v4. Básicamente lo que está haciendo es generando una copia de mi repositorio, de mi código actual en el servidor donde se está ejecutando. ¿Por qué lo está haciendo? Porque él no puede tomar y hacer las modificaciones en mi código directamente, en mi rama protegida. Crea una copia de ese código y sobre ese código en específico es que empieza a trabajar. Aquí ya hizo la copia del código, listo. Luego aquí estableció la versión de Node.js. Básicamente lo que hizo fue descargarse y configurar Node.js. La versión 14 en específico, aquí donde yo le estoy especificando. Y al final tiene dos steps. El primer step básicamente lo que hace es que me instala la librería de bats y al final solamente me valida o me imprime la versión de bats en ese entonces. No importa si no saben qué es bats. Esto lo pueden reemplazar con cualquier librería de JavaScript o cualquier librería de NPM con la cual ustedes vayan a trabajar en el futuro. Entonces, recapitulemos, veamos cómo esto que está aquí, el event trigger, el job y los steps, es básicamente el event trigger, el job y los steps. Básicamente una manera gráfica de representar este archivo. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque yo sé que siempre que nosotros nos encontramos con una nueva herramienta y vemos esto, nos asustamos como que ¿qué es ese montón de vaina? Yo no entiendo esto, ¿qué es esto? No, es básicamente una manera de que podamos entender que GitHub Actions se divide en triggers, jobs y steps. Eso es todo. Si ustedes entienden eso, ya pueden dominar perfectamente la herramienta y utilizarla para cualquier tipo de proyecto. Entonces, quiero hablar un poco ahora, ya para ir
terminando de los casos de uso. Listo, ya veo que puedo ver la versión de una librería, pero pues yo no me la paso viendo versiones de librería o gastando recursos solamente para la versión de una librería. Quiero ver específicamente en qué casos de uso puedo utilizarlo. Aquí les voy a poner un ejemplo. No sé si alguno de ustedes conoce React Native. ¿Alguna vez ha escuchado acerca de React Native? Me levanta la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, React Native es ¿cómo lo llamaría? Un framework que utiliza React.js para construir aplicaciones móviles multiplataformas para Android y iOS. Un framework que yo utilizo mucho, he utilizado mucho durante bastante tiempo. Y básicamente aquí les voy a mostrar el proceso para poder compilar y subir a las tiendas de aplicaciones una aplicación de React Native, específicamente la versión de iOS o de Apple. Entonces, como volvemos aquí a lo que estábamos viendo anteriormente, tenemos un workflow o un archivo .yml que básicamente empieza de esta manera. Tenemos aquí el event trigger. Se van a dar cuenta que el event trigger puede escribirse de diferentes maneras, pero al final hace lo mismo y es qué es aquello que va a disparar todo mi workflow o todo el flujo de trabajo o toda la herramienta como tal. En este caso yo le estoy diciendo, hey, cuando hagan un push a una rama llamada master, que es la rama por defecto que normalmente tenemos en un repositorio de Git, ¿qué es lo que yo quiero que haga? Aquí tiene un nombre que es EAS build y tiene el trigger. Cuando alguien haga un push a master, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí es lo primero, esto es lo primero que quiero que haga. Este es el primer job que este archivo o este workflow tiene. Y es que en el ambiente de Ubuntu, como les habíamos hablado anteriormente en el runner, me va a ejecutar esta serie de pasos. ¿Cuáles son estos pasos? Primero, el checkout, que ya lo hablamos, que es básicamente generar una copia de mi repositorio, definir o instalar la versión de Node.js, en este caso tenemos la 16, después aquí instalar Expo, Expo, ¿qué es? Expo básicamente es una herramienta que nos permite hacer mucho más fácil y rápido aplicaciones de React Native. Entonces, quiero saltarme un poco porque esto ya lo vimos en la imagen pasada, pero quiero especificarme aquí, quiero centrarme un poco en esta parte. Cada vez que yo, por ejemplo, como programador de aplicaciones móviles, termino una nueva versión de mi aplicación móvil, si no tuviese GitHub Actions, lo que tendría que hacer es instalar todas las dependencias y tendría que correr este comando de EAS build en la plataforma de iOS, no interactive, para que no me pida ningún tipo de usuario y contraseña o algo por el estilo, para poder compilar la aplicación. Y si yo estoy lanzando nuevas versiones de mi aplicación cada 3 días o cada día, tengo que volver y repetir una y otra y otra y otra vez ese mismo proceso que se vuelve tedioso y que es demasiado y que consume demasiado tiempo. Entonces, hasta este punto, el job que estoy teniendo o el job que estoy utilizando, lo que está haciendo es compilando una aplicación de iOS que posteriormente va a ser lanzada a una tienda de aplicaciones. Entonces, tenemos el job, volvemos y repetimos, tenemos el job, tenemos el workflow y tenemos los steps. Listo. Y aquí quiero mostrarles el siguiente job. ¿Por qué se los quiero mostrar? Porque tiene algo muy interesante que yo sé que les va a servir en algún momento. Y es que, si se dan cuenta, tiene el nombre que dice Submit to TestFlight. Después de que ya compilo la aplicación de iOS, yo lo voy a mandar a TestFlight, que es básicamente una herramienta que me permite probar antes de mandar a las tiendas una aplicación móvil. Pero si se dan cuenta y leen detenidamente en la tercera línea, dice Needs Build for iOS. ¿Qué significa eso? Significa que este job que está aquí, que estamos viendo de Submit to TestFlight, depende del job previo. ¿Qué significa? Que este job de acá no se va a ejecutar a menos de que el previo se haya ejecutado y haya terminado exitosamente. ¿Por qué hacemos eso y por qué no ejecutamos? Ustedes dirán, ¿por qué no hacerlo de manera paralela? ¿Por qué no hacerlo de manera paralela? ¿Por qué lo estamos haciendo de manera secuencial, uno detrás de otro? Porque es que tú no vas a lanzar a producción una aplicación cuyos tests hayan fallado. Tú tienes un flujo de trabajo en el cual voy a compilar mi aplicación, voy a probarla, voy a lanzarla. Todos tres se pueden ejecutar al mismo tiempo, pero el uno depende del otro. Y eso tú lo defines cuando estás trabajando con la herramienta. ¿Por qué? Porque, repito otra vez, no vas a lanzar una aplicación cuyos tests hayan fallado. Entonces,
Aquí volvemos otra vez, seteamos el repositorio, compilamos la aplicación, instalamos las dependencias y básicamente aquí instalamos las dependencias y en la parte del step de submit to testflight ejecutamos el comando que dice EAS submit para poder lanzar dicha aplicación. Y estos comandos pueden variar. Aquí ustedes en estas lineecitas, ustedes pueden poner cualquier comando que aplique para sus aplicaciones, sean aplicaciones de Ruby, sean aplicaciones de Python, aplicaciones de React, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se ve esto? Básicamente, ¿cómo se ve este workflow que es dependiente? Ustedes entran a la página de GitHub Actions y van a encontrar a la página de GitHub de su repositorio y van a ver una pestañita que dice Actions. Ustedes le dan clic ahí y van a encontrar todas las actions o todos los workflows que se han estado ejecutando. Y van a poder ver una interfaz más similar a esta, en la cual le va a mostrar si funcionó o si falló el workflow en el cual estaban trabajando. Donde si entran en el detalle de un workflow o de un job, van a poder ver paso por paso en la interfaz lo mismo que ustedes tienen en el archivo anterior. Pero bueno, listo, algo que se me estaba olvidando y que no les había comentado. ¿Dónde yo pongo ese archivo? Que me lo pongo en la cabeza, lo guardo en el bolsillo, que no, nada de eso. Este archivo que nosotros tenemos lo creamos en nuestro proyecto en una carpeta que se llama .github/workflows. Entonces, en la raíz de nuestro proyecto, en la rama que nosotros queramos, preferiblemente en la master, porque es la que va a estar esperando todos los cambios en la mayoría de casos, .github/workflows y tenemos los archivos que nosotros queramos. Ahí ponemos cualquier archivo ias.yml, pr.yml, para cualquier caso de uso que nosotros queramos. Sea uno que analice los pull requests, sea uno que analice los merge, sea uno que analice los linters, etcétera, etcétera. Pero el primer paso es ir, crear la carpeta .github/workflows y luego empezar a crear estos archivos que tenemos acá, básicamente los ponemos en esta carpeta. Entonces, no sé si hasta ahí alguien tiene preguntas, dudas, peticiones, quejas, reclamos. Cuéntame. La pregunta en realidad son dos. Eso, cuando uno activa la acción, ¿verdad? Se despliega en algún contenedor, se despliega de manera local, se despliega en la nube. No sé si ya lo mencionaste, si lo mencionaste, lo siento. No lo mencioné, pero qué bueno que hagas esa pregunta porque ¿se acuerdan del momento en el que les dije que GitHub Action es como un asistente tuyo que se encarga de todo el trabajo manual y de compilar y de lanzar y nosotros solamente el código divertido? Bueno, básicamente cada vez que nosotros publicamos nuestro código, hacemos con el comando git push, dependiendo de lo que nosotros digamos, todo este montón de acciones empiezan a ejecutarse en los servidores de GitHub. Eso ya la responsabilidad deja de estar en mi máquina local y se transmite o se traslada a los servidores de GitHub. GitHub se encarga de tener sus servidores o todos sus procesos para poder ejecutar cada uno de estos workflows y de actions. No sé si alguien más tiene otra pregunta, quejas. No es mejor, o sea, no sé si el punto está en concreto de que tú siempre dices que cuando se hace push, cuando Vale. Claro, siempre has dicho que cuando Ya se te entendí. se hace todo este embrollo de los actions y demás. Pero, por ejemplo, en lo personal o en el entorno en que estoy, existe como que se hace mejor, no sé si se adapta mejor a un commit que a un push. O sea, sería como un pre-commit, que haga toda esa validación antes de que después que hacer un push. O sea, me refiero de que cómo validar el código en un push, mandándolo, donde lo puedes validar de pronto antes de hacer un commit. Ok, qué buena pregunta. Recuérdame tu nombre. Alex. Alex estaba preguntando si, la pregunta de Alex o la sugerencia de Alex es por qué todo lo estamos haciendo al momento de mandar el código al repositorio y por qué no hacemos eso al momento que tenemos nosotros o por qué no lo hacemos antes. Existe, básicamente, la manera como yo respondería la pregunta de Alex es de la siguiente manera, volviendo a utilizar el ejemplo del asistente. Muchas veces nosotros pasamos tiempo trabajando y trabajando, haciendo funcionalidades al código y nosotros mismos podemos encargarnos de hacer toda la validación del código, el lint, todo lo que es el pre-commit, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el problema ahí?
cuando ya la cantidad de validaciones que nosotros tenemos que hacer es tan grande que el hecho de poder nosotros hacerlas consume más tiempo de lo que inclusive estamos trabajando en el proyecto. ¿Qué significa? Si el linter solamente me va a correr durante 1 o 2 segundos, pues está ok, yo lo puedo hacer de manera local. Pero los tests o las pruebas unitarias, hay momentos en los que hay proyectos que tienen 99% de test coverage, que se demora, no sé, ¿cuánto se puede demorar un proyecto grande corriendo todos esos test en una máquina local? Minutos, 5 minutos, no sé, 8 minutos, dependiendo la máquina. Los que son front-end developer y que trabajan mucho en TDD no me dejarán mentir, pero eso toma muchísimo tiempo. Entonces, yo prefiero tener un asistente, yo, Rafael Villarreal, prefiero tener a alguien que me ayude con todo ese trabajo pesado mientras yo puedo ir por un café o tomar o seguir trabajando en otras partes del proyecto. Entonces, yo lo vería de esa manera, de saber qué cosas sí puedes correr de manera local, como un pre-commit que te maneja el linter, pero no todos los tests. Eso sí, pues preferiría correrlos en una máquina aparte. Sí, claro, o sea, eso lo correría solamente un pedazo, un trozo de código en particular, pero lo haría con, por ejemplo, así como te digo, el sistema de recogida, porque de igual forma, antes de tú subir antes de hacer un despliegue a cualquier ambiente, pues tú tienes que validar de que los te estén corriendo perfectamente, porque igual eso, aunque quieras, no lo vas a omitir. Tienes que correrlo en tu local para después tú validar si ya está todo bien, hago mi push con toda la confianza del mundo que sé que no va a fallar. Exacto. Yo lo vería desde el punto de vista es cuando estás haciendo un despliegue. Yo tendría como ese double check o como esa doble validación. Cuando estoy haciendo un despliegue, es decir, que mis usuarios van a poder ver ese cambio que yo hice, yo me encargo de validar, de yo mismo ser mi propio QA, probar todo de manera local, probar la funcionalidad y lanzarlo. Estoy totalmente de acuerdo contigo de tener esa doble validación. Si alguien más tiene alguna pregunta. De acuerdo a la pregunta que hizo Alex, Alex. perdón, para, o sea, GitHub Action no permite hacer esta parte de automatización de manera local. Todo tiene que ser de manera con los servidores de ellos o o sea, como lo que entendía por El objetivo o el caso de uso principal de GitHub Actions es que tú no tengas que hacer todas esas validaciones de manera local, que todo ese trabajo de probar, compilar, ejecutar código, validar si el código está bien o está mal, que eso no te consuma tiempo a ti, que tú simplemente configures la herramienta para que la herramienta se encargue de ejecutar todo eso en una máquina aparte, ya sea cuando entra a un pull request o se mergea a un repositorio. Entonces, como si tuvieras tú puedes hacerlo todo de manera local y luego puedes subirlo y validarlo en GitHub Actions para tener doble seguridad, pero ya está en ti qué tan prolijo es tu proceso de prueba remota para tú confiarlo todo a la herramienta o también validarlo por tu cuenta. No sé si responde la pregunta. Listo. No sé ¿quién más tiene alguna pregunta, duda, algo que no haya entendido? Sin pena. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cómo? Bueno, la plata es importante. Si ustedes entran a la página de GitHub se dan cuenta de que para cuentas personales es gratis hasta cierto punto, pero si ya quieren empezar es como, no sé, como Amazon, pago por uso. Si utilizas desde cierto punto, desde cierta cantidad de workflows al día hasta cierta cantidad, tú puedes utilizarlo de manera gratis. Cuando ya son equipos mucho más grandes, más personas, más workflows, más proyectos, ya te empiezan a cobrar las tarifas. Ahí en la página de pricing lo pueden encontrar sin ningún problema. Pero para estudiantes y para personas que trabajan en proyectos personales es gratis y lo pueden utilizar sin ningún problema. Eso me parece algo súper chévere de GitHub, desde que creo que es una de las cosas positivas de que la haya comprado Microsoft. Entonces, no sé si alguien más tiene otra pregunta, alguna duda, algo que no hayan entendido. Con gusto se los explicamos. Aquí hay mucha gente que tiene experiencia, no solo yo, sin pena. ¿Eso es todo? Bueno, muchísimas gracias. Que tengan buena noche. Y eso es todo.